Así que búsquenlo y les ayuda para complementar. Ya nosotros habíamos visto aminoácidos y proteínas en general. Sabemos que un aminoácido es una molécula que tiene dos grupos radicales, el grupo carboxilo y el grupo amino, que existen 20 aminoácidos naturales. Hay variantes de aminoácidos, como vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Y todos ellos, la diferencia que hay entre uno y otro es el radical que poseen. ¿Cuál es la fuente y destino de los aminoácidos? Bueno, las proteínas requieren estar formadas de aminoácidos. Por lo tanto, el destino de los aminoácidos es formar proteínas. Y la degradación de los aminoácidos va a formar compuestos que son intermediarios de la degradación de la glucosa. Y se van a formar compuestos que tenemos que eliminar del cuerpo porque tienen grupos nitrogenados que son tóxicos para nuestro organismo. Cuando estudiamos la cantidad de proteínas que tiene una persona, vemos que si esta persona está sana, su cantidad de proteínas no va a variar, ¿ya? Entonces, la tasa de síntesis va a ser igual a la tasa de degradación de las proteínas. Cuando una proteína no está funcional, entonces se induce a la degradación de ellas. Además, las proteínas tienen una vida media. Igual como nosotros tenemos una esperanza de vida, cada molécula tiene una esperanza de vida y posteriormente se va a degradar. Entonces, nosotros tenemos un pool de aminoácidos. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de aminoácidos en nuestras células, los cuales podemos disponer. Este pool de aminoácidos proviene de la degradación de las proteínas de nuestro organismo y corresponde a 300 gramos. De todos los aminoácidos que nosotros tenemos, 300 gramos al día, este pool se va alimentando de las proteínas que se degradan. Hay síntesis de aminoácidos y eso va a ser variable dependiendo de las necesidades del organismo y de las proteínas de la dieta. Entonces, alrededor de 100 gramos por día, y también es variable, depende de la dieta que tengamos. Sabemos que, por ejemplo, las personas que hacen fisiculturismo y todo ese tipo de cosas van a consumir una mayor cantidad de proteína. ¿Para qué se usa este pool? Para el recambio de las proteínas corporales. Entonces, así como se degradan 300 gramos, se tienen que formar 300 gramos de proteína. Para el metabolismo energético, pero sabemos que la función de los aminoácidos no es generar energía, pero igual podemos usarlo en el metabolismo energético, corresponde al 10 al 20% en condiciones normales. Y para la síntesis de muchas biomoléculas que son fundamentales para el funcionamiento general del organismo, como por ejemplo los neurotransmisores, como por ejemplo
las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, etc. Y eso corresponde a 30 gramos por día. Esto está considerado en una persona que tiene 70 kilos y un hombre y posee 12 kilos dentro de estos 70 kilos son 12 kilos de proteína. Es una condición, en condiciones normales. Ya. ¿Cómo nosotros podemos tener aminoácidos en nuestro cuerpo? Bueno, estos aminoácidos van a tener que ser formados a partir de nitrógeno aminoacídico, que es como la fuente principal de los aminoácidos, y ellos son el núcleo fundamental del metabolismo de todos los compuestos nitrogenados. ¿Ya? Entonces, el metabolismo de compuestos nitrogenados, en el metabolismo se van a generar algunos catabolitos que deben ser eliminados del organismo y se hace a través de la excreción. Y dentro de esos catabolitos tenemos el amoníaco. Y el amoníaco va a, si nosotros no lo eliminamos de nuestro cuerpo, va a generar intoxicaciones que pueden llevar a la muerte. Dentro de los aminoácidos que nos conforman, nosotros podemos distinguir aminoácidos que son esenciales porque necesitamos incorporarlos en nuestra dieta, y aminoácidos que no son esenciales porque nosotros podemos sintetizarlos en nuestro organismo. ¿Ya? Y entonces, esta condición de tener estos aminoácidos nos lleva a que nosotros tenemos que tener una dieta adecuada para incorporar todos los aminoácidos que nos constituyen. Y de ahí tenemos problemas con, que me llamó mucho la atención ahora en esta reunión de la COP, que estaban dando los menús veganos. Nosotros necesitamos incorporar proteínas animales, porque hay aminoácidos que no están presentes en los vegetales. Entonces nosotros somos organismos omnívoros y nosotros necesitamos incorporar proteínas animales y proteínas vegetales. Claro que no es que tengamos que excedernos, ¿ya? Pero es importante la incorporación en la dieta. Bueno, aquí tenemos la lista de los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Entonces, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano es muy importante, el triptófano, porque va a permitir formación de neurotransmisores. Valina, histidina, en los niños. ¿Ya? Y cuando uno es adulto, puede formar histidina a partir de otros procesos metabólicos. Entonces, los no esenciales son el resto de los aminoácidos, ¿no? Alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glicina, prolina, serina, tirosina. La tirosina es muy importante, porque la tirosina puede dar origen a otros aminoácidos, puede dar origen a
la tiroxina, que es una hormona, puede dar origen a neurotransmisores, es precursor de la melanina también. Entonces, la tirosina es un aminoácido muy, muy importante. Y vamos a tener aminoácidos condicionales que nosotros vamos a utilizar en situaciones especiales de nuestro metabolismo, cuando estamos en condiciones de estrés, por ejemplo, y cuando estamos en determinadas patologías. Y ahí tenemos la arginina, cisteína, glutamina, tirosina, prolina, serina, y aquí hay uno que ustedes no han visto antes, la ornitina, y este es bastante importante para poder liberar los grupos nitrogenados del organismo, y la glicina. ¿Los grupos nitrogenados? Sí. Ahora, cuando nosotros incorporamos las proteínas a nuestro cuerpo, vamos a iniciar su digestión en el estómago. En el estómago vamos a generar como rupturas de estas grandes macromoléculas, pero no vamos a llegar al nivel de aminoácidos. En el intestino delgado se van a recibir proteasas que libera el páncreas, y esta va a dar origen finalmente a los aminoácidos. Una vez que quedan libres los aminoácidos, entonces en las vellosidades intestinales se va a hacer la absorción de ellos. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos en biología el ejemplo de las bombas, el transporte activo secundario, en que dábamos el ejemplo que entraba la glucosa gracias al cloro que era arrastrado, al sodio que era arrastrado por la bomba sodio-potasio. Pero así como entra la glucosa, entran los aminoácidos. Ocupan el transportador de sodio para entrar. Entonces entran con facilidad. ¿Profe? Dime. En el intestino delgado, ellos reciben las proteasas y qué más para que los degradan a aminoácidos, porque vamos a encontrar fracciones proteicas como producto de la acción de la pepsina en el estómago. Ay, perdón. Ya. Importante, existen diferentes tipos de enzimas que degradan a las proteínas. Hablamos de enzimas proteolíticas, que son las que es la pepsina, por ejemplo. El páncreas libera enzimas y el intestino delgado. De acuerdo a cómo actúan estas enzimas, vamos a tener las proteinasas. Las proteinasas son endopeptidasas. ¿Qué significa eso? Que van a romper los enlaces al interior de la molécula. Entonces, supongamos que tenemos 20 aminoácidos, ellas van a romper los aminoácidos que están en el centro de esos 20 aminoácidos. Y entonces tenemos las peptidasas, que son exopeptidasas. Las exopeptidasas son las que van a romper los enlaces de las zonas más externas de la molécula. ¿Exopeptidasa? Exo, ¿ya? Y dentro de esas tenemos las proteinasas, que son endopeptidasas, rompen enlaces al interior de la molécula proteína. Y tenemos las peptidasas, que son exopeptidasas,
que rompen los enlaces externos de las fracciones de proteínas que se han formado. Y entonces vamos a tener unas que van a romper los enlaces, ¿no? Considerando el grupo amino o el grupo carboxilo. Entonces tenemos las aminopeptidasas y las carboxipeptidasas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que dentro de estas enzimas, las que son más importantes son las proteinasas. ¿Qué eran las proteinasas? Endopeptidasas, ¿ya? Y ahí tenemos la pepsina, que es producida en el estómago, la tripsina, quimiotripsina y elastasa. Estas están en el intestino delgado. Y dentro de las peptidasas, las carboxipeptidasas son aquellas que atacan los enlaces peptídicos por el grupo carboxilo. Porque el enlace peptídico está formado por el grupo amino y el grupo carboxilo. Al revés, grupo carboxilo, grupo amino, en ese orden. Entonces, unas van afirmándose en el grupo carboxilo, rompe el enlace peptídico. El otro se asocia al grupo amino y rompe el enlace peptídico. Y las peptidasas, aminopeptidasa, carboxipeptidasa, dipeptidasas y otras. Todas estas están en el intestino delgado, porque estas son las que van a dar origen finalmente a los aminoácidos libres. Bueno, aquí tenemos células de la mucosa gástrica y vemos cuáles son las células que van a participar en esta degradación. Para que se pueda activar la enzima pepsina, es necesario que se libere ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo liberan las células parietales. Ay, no sé si en casa ven la manito, las células parietales. Y en presencia del ácido clorhídrico, el pepsinógeno, que es liberado por las células principales, estas que están acá, el pepsinógeno, ya, desgraciadamente, pero si cambio las condiciones, después no ven nada, así que ese es el problema. Habíamos buscado un sistema, ya. Bueno, pero ahí están marcados en un óvalo, ¿sí? ¿Lo ven? Las células parietales y las células principales. Las células principales van a producir una proenzima, que es el pepsinógeno. El pepsinógeno, por la acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina. ¿Qué forma de las células principales? Pepsinógeno. Las células principales producen una proenzima llamada pepsinógeno. El pepsinógeno, al asociarse con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina. Y pepsina es la enzima activa que degrada a las proteínas. Entonces vemos que el pepsinógeno, las células parietales van a producir el ácido clorhídrico, que es fundamental para que se asocie con el pepsinógeno y se forme la pepsina. El pepsinógeno es una proteína, porque son enzimas, ¿sí?, que tiene más aminoácidos que la pepsina. Generalmente, los zimógenos, que son las proenzimas, siempre tienen más aminoácidos que la enzima activa.
con el ácido clorhídrico, Macarena. Ahí ustedes tienen, dentro de la imagen, ahí tienen lo que está ocurriendo. El pepsinógeno, que es la proenzima, en presencia del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina y se liberan 42 aminoácidos. Ya. ¿Qué ocurre en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado? Ahí se va a producir una proenzima también, que es el tripsinógeno. El tripsinógeno, bajo la acción de una enteroquinasa, se va a transformar en tripsina. Y tripsina es la enzima que va a ser activa para degradar los restos proteicos que han llegado al intestino delgado. Por otro lado, vamos a tener a la quimotripsina y carboxipeptidasa A y B y elastasas. Y todas ellas van a ser activadas por la tripsina. Entonces, todas ellas van a participar en la degradación de las proteínas para finalmente tener aminoácidos. Entonces, los procesos son bastante complejos porque estas proteínas están en zonas donde hay proteínas. Entonces, si estas enzimas están activas, degradarían las estructuras donde están contenidas las proteínas. Entonces, tiene que solamente ser liberadas activamente en presencia de proteínas. Entonces, ¿qué hace la pepsina? La pepsina es una endopeptidasa y va a actuar principalmente donde se encuentran los aminoácidos aromáticos, como triptófano, fenilalanina y tirosina. Recuerden ustedes que esos son los que tienen los anillos aromáticos. La tripsina actúa a nivel de los grupos carbonilo de la lisina y la arginina. La quimotripsina también es una endopeptidasa y actúa sobre los grupos carboxilo, fenilalanina, tirosina y triptófano. Entonces vemos aquí que la tirosina y triptófano puede ser afectada por la pepsina y la quimiotripsina. Y las carboxipeptidasas, que son exopeptidasas, van a actuar sobre los restos de los aminoácidos que dejan libre los grupos carboxilo. Bueno, ya habíamos dicho que el pool de aminoácidos va a provenir del catabolismo de las proteínas, la degradación, ¿no? De la absorción intestinal por la nutrición y de la síntesis. Algunos aminoácidos se pueden sintetizar. Este pool, así como recibe los aminoácidos, va liberando aminoácidos para la síntesis de proteínas, para la síntesis de compuestos nitrogenados que no son proteicos y para proporcionar energía. Ese es por un lado, cómo se alimenta el pool y otro lado, cómo este pool se va utilizando. Bueno, este es un recordatorio de los aminoácidos que aquí están 20, pero como ya les he mencionado, hay otros aminoácidos que se forman
como compuestos intermediarios de ciclos importantes, y solamente están presentes en esos ciclos. Por eso no están considerados dentro de los aminoácidos fundamentales, que son los que nos conforman las proteínas, ¿no? Y entonces, de acuerdo a cómo es su grupo radical, es como ellos van a actuar químicamente y nosotros los vamos a utilizar en diferentes funciones del organismo. Y entonces vamos a tener los aminoácidos que no tienen carga y que tienen cadenas, ¿no? Son los alifáticos no polares. Tenemos aquellos que están cargados positivamente, aquellos que son polares pero sin carga, aquellos que son aromáticos y los que son ácidos. Entonces, ¿cómo ocurre el catabolismo de los aminoácidos? El catabolismo de los aminoácidos va a dar origen, ¿no?, a compuestos nitrogenados, amoníaco, dióxido de carbono y agua. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que igual hay una degradación parcial que puede dar origen a compuestos que forman parte de los hidratos de carbono o de los lípidos. Cuando nosotros consumimos un exceso de proteínas, igual engordamos porque esos aminoácidos van a formar lípidos posteriormente, se van a acumular en los adipocitos. Los diferentes aminoácidos van a tener un rendimiento energético variado, porque eso depende de la cantidad de enlaces que tenga, la cantidad de carbonos que tenga, etcétera, etcétera, pero se toma como promedio 4 kilocalorías por mol. Eso es lo que va a ofrecer, ¿no?, la degradación de aminoácidos. Y cuando se hacen estudios nutricionales para ver cuánta energía proporcionan, cuántas calorías necesita el paciente para poder mantener bien su metabolismo, se considera 4 kilocalorías por mol. Lo mismo que los hidratos de carbono. Y los lípidos, 9 kilocalorías por mol. ¿Qué otra cosa forma 4 kilocalorías por mol? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa Los hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, no se puede almacenar los aminoácidos. Lo único que se almacena, vemos, ¿cierto?, la glucosa, que no tiene nada que ver con los aminoácidos, pero estoy hablando de moléculas que se pueden almacenar, la glucosa en glucógeno, y el exceso de biomoléculas que tenemos finalmente se transforman en lípidos y se almacenan en triglicéridos. Eso, pero los aminoácidos no se pueden almacenar. Entonces, son degradados, ¿no?, y van a formar, ¿no?, compuestos nitrogenados que no debemos tener en nuestro organismo. El amoníaco es un compuesto que es tóxico. Por lo tanto, para no tener ese compuesto tóxico en nuestro organismo, existe una vía metabólica que permite formar
un compuesto que no es tan tóxico como la urea. Y posteriormente vamos a estudiar el ciclo de la urea, ¿ya? Y la urea es eliminada, en parte, a través de los riñones, ¿no? Una de las cosas importantes, los aminoácidos, gracias a su grupo amino, ellos están como protegidos de ser oxidados. Entonces el grupo amino es importante en ese sentido. Entonces mantiene la estabilidad del aminoácido. Pero una vez que se ha eliminado el grupo amino de un aminoácido, obligatoriamente se va a entrar al proceso de catabolismo de los aminoácidos. Y cuando un aminoácido pierde el grupo amino, se forma un compuesto que se llama alfa-cetoácido. Y para que ocurra eso, hay procesos de transaminación y de desaminación oxidativa. ¿Qué significa la transaminación y la desaminación? Bueno, como su nombre lo dice, transaminación. ¿En qué consistirá eso? Transaminación. ¿Te lo junta? ¿De qué? Transa, como que lo junta. No, no lo junta, sino que lo entrega. Entrega el grupo amino. Y desaminación pierde el grupo amino. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un aminoácido en el extremo de la imagen, en la parte inferior izquierda. Eso estoy mostrando. Ese es un aminoácido, el cual pierde el grupo amino y lo lleva a otro compuesto, que en este caso es el que está en el centro arriba, que es el glutamato. Y se transforma en alfa-cetoácido, que es la imagen que está en la mano izquierda arriba, lo más izquierdo. Este alfa-cetoácido va a entrar al ciclo de Krebs y va a proporcionar energía. El glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato. Entonces, el glutamato, por desaminación oxidativa, ¿qué significa eso? Que pierde el grupo amino por oxidación. ¿Ven que el NAD que estaba oxidado se redujo? Entonces libera el grupo amonio. Y este grupo amonio es tóxico. Entonces entra al ciclo de la urea para formar urea y de esa forma poder eliminarlo del organismo. O sea que a pesar de que forman compuestos ácidos para el cuerpo los va desechando. Lo va desechando, transformándolo en otros compuestos que son menos tóxicos. Sí. Ya. Entonces, las proteínas de la dieta, como las que están en el interior de nuestra célula, tienen que degradar los grupos aminos a amoníaco. Y luego van a degradar el esqueleto hidrocarbonato. Y normalmente estos entran como intermediarios del ciclo de Krebs. Y entonces aquí tenemos las proteínas intracelulares o las proteínas de la dieta, que son fuente de aminoácidos. Estos aminoácidos pierden el grupo amino formando amonio y forman esqueleto carbonado. Este grupo amino va a ser usado en algunos casos para formar
nucleótidos, por ejemplo, o aminas, y el resto va a ser utilizado en el ciclo de la urea para ser eliminado ese nitrógeno en exceso. Por el otro lado, el esqueleto carbonado está constituyendo los cetoácidos que entran al ciclo de Krebs. Entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs vamos a encontrar compuestos intermediarios, como el aspartato, el arginino succinato, ¿no? El ácido cítrico. Ya vamos a ver eso, pero lo importante que tenemos que tener claro es que lo primero que tiene que ocurrir en el catabolismo es liberar el grupo amino. Ese grupo amino, desgraciadamente, forma amoníaco. Entonces, ese amoníaco se puede transformar en ion amonio y puede dar origen a otros compuestos nitrogenados. Y el resto va al ciclo de la urea. La parte del esqueleto carbonado va a ir al ciclo de Krebs. Ya, entonces, un aminoácido tiene un grupo amino, por lo tanto, va a ser transaminación. Va a entregar ese grupo amino. ¿Ya? Eso está dado por enzimas específicas que son las aminotransferasas, que son transaminasas. ¿Han oído hablar de las transaminasas? ¿No? Hay un caso clínico en que se hablaba de las transaminasas. ¿A nadie le tocó eso? ¿Ya? Las transaminasas para ustedes van a ser muy importantes porque son enzimas hepáticas y nosotros tenemos que tener niveles determinados de estas enzimas porque si suben significa que está funcionando mal el hígado. ¿Ya? Y lo primero que se estudia cuando se sospecha de que hay alteración en el funcionamiento del hígado, las transaminasas. ¿Ya? De todos estos fenómenos ocurren en el hígado. Entonces, la transaminación involucra, por supuesto, la transferencia del grupo amino desde el aminoácido, ¿no?, a un grupo alfa-cetoácido. Y entonces se forma un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Aquí nosotros tenemos en el dibujo un cetoácido, que es alfa-cetoglutarato. Este no tiene grupo amino, si se dan cuenta. Y porque el L-aminoácido que está aquí abajo, bajo la acción de la transaminasa, le proporcionó el grupo amino y se transformó en L-glutamato. Pero como entrega su grupo amino, ya no es más aminoácido, es alfa-cetoácido. ¿Sí? Ya. El glutamato es muy importante porque es el único aminoácido que sufre desaminación oxidativa más rápida en los mamíferos. Entonces vamos a ver que en todos estos procesos de transaminación el glutamato está presente. Hay otra cosa importante. Esta reacción, su delta G es igual 0. Por lo tanto, no hay gasto de energía y es muy reversible. Entonces, el glutamato rápidamente se puede transformar en alfa-cetoglutarato. Entonces, en la degradación de los aminoácidos, el glutamato y la glutamina son los aminoácidos centrales en estos procesos. Y vemos, ¿no?,
los aminoácidos provenientes de las células y de la dieta en el hígado. Este aminoácido se va a transformar en alfa-cetoácido. Y para que pueda ocurrir eso, tiene que intervenir el glutamato, ¿ya? Entonces, este grupo amino va a ser captado por el cetoglutarato para transformarse en glutamato. Ahora, el glutamato puede liberar el grupo amino y este grupo va a entrar a formar la urea en el ciclo de la urea, ¿ya? Por otro lado, la glutamina también va a liberar el grupo amino y va a formar parte del ciclo de la urea. La alanina presente en los músculos juega un papel importante también porque ella se va a desaminar y va a dar origen a piruvato, ¿ya? Y alfa-cetoglutarato, que es el que va a participar en el proceso de la eliminación del grupo amino, ¿ya? Entonces, continuamente nosotros vamos a estar liberando alanina del músculo y va a incrementar este proceso. Posteriormente vamos a hablar del ciclo de la alanina que lo vimos anteriormente en las clases anteriores. Entonces, los metabolitos de los aminoácidos, el metabolismo de los aminoácidos es complejísimo y toma muchos pasos y depende del tipo de aminoácido que se trate. Pero nosotros vamos a ver este proceso en términos bastante generales. La transaminación consiste en la entrega del grupo amino, como dijimos, y entonces tiene que haber un aminoácido donante que se transforma en alfa-cetoácido y un receptor alfa-cetoácido que se transforma en aminoácido. Eso es la transaminación. ¿Quién trabaja ahí? Las transaminasas. ¿Y el receptor qué forma? ¿Cómo? ¿Y el receptor qué formaba? El receptor es el que se da origen al aminoácido. Un alfa-cetoácido que va a ser el receptor del grupo amino. Entonces, las transaminasas tienen como prioridad el ácido pirúvico, oxalacético y alfa-cetoglutárico. ¿Esos qué son? ¿Son aminoácidos o alfa-cetoácidos? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, el ácido pirúvico, oxalacético y alfa-cetoglutárico son aminoácidos o alfa-cetoácidos. Son alfa-cetoácidos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Pierden? No. Ganan el grupo amino, ¿ya? Entonces ellos posteriormente van a formar aminoácidos, ¿sí? Y entonces los aminoácidos correspondientes son alanina, ácido aspartico y ácido glutámico, ¿ya? Entonces, el ácido pirúvico formará alanina, el oxalacético ácido aspartico y el alfa-cetoglutárico ácido glutámico. Y esos aminoácidos
juega un papel muy importante en esta relación que hay entre los hidratos de carbono y los aminoácidos. Son reacciones reversibles, ¿ya? Eso va a depender de las concentraciones de sustrato y producto. Y la que es más frecuente es la de el ácido glutámico a pirúvico, ácido pirúvico. Entonces aquí tenemos el ácido glutámico que genera la transaminación, ¿ya? Entonces forma ácido alfa-cetoglutárico. La transaminación permitió que el ácido pirúvico se transforme en alanina, ¿ya? Y esto es reversible. Acuérdense que la alanina, que era liberada por el músculo, daba origen después a ácido pirúvico, ¿sí? Ahora, estos procesos no son tan sencillos. Vemos que para que ocurra toda la transaminación es necesario que las enzimas actúen con un cofactor de fosfato de piridoxal, que es derivado de la vitamina B6. Entonces ellos son los que como que asocian el grupo amino y lo entregan al alfa-cetoácido, ¿ya? ¿Qué? ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ácido glutámico que se transforma en ácido alfa-cetoglutárico y se va a formar la fenilalanina. Pero para que ocurra eso, tiene que trabajar el fosfato de piridoxal. Ya. Importancia médica. Normalmente nosotros tenemos concentraciones muy bajas de transaminasas, porque ellas se encuentran principalmente dentro de las células, ¿ya? Entonces, cuando se produce la ruptura de una célula, entonces ahí aumentan las transaminasas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una hepatitis, el hígado está inflamado y hay un cambio muy grande en el metabolismo y hay muerte celular. Y esa muerte celular es la que va a liberar las transaminasas. Y entonces, en exámenes de sangre, nosotros podemos detectar los niveles de las diferentes transaminasas, ¿ya? Vemos que hay unas transaminasas para el ácido glutámico y pirúvico, que es TGP, o alanina aminotransferasa, ALT, ¿no? Y encontramos también la transaminasa glutámico oxalacetato, TGO, y aspartato aminotransferasa, AST. Entonces, cuando ustedes vean los exámenes hepáticos, ustedes van a encontrarse con estas siglas. Y entonces, bueno, tienen que ver si los valores están elevados. Cuando están elevados, la transaminasa glutámico pirúvico o la alanina aminotransferasa, entonces significa de que hay problemas hepáticos severos. Y ahí vemos la persona que tiene ictericia y vemos que el hígado está, bueno, si está el hígado fuera del cuerpo de la persona ya murió, ¿no? Y cuando está elevado la TGO y la AST, es decir, la transaminasa glutámico oxalacético y el aspartato aminotransferasa, es que ha habido un infarto al miocardio. Entonces, las transaminasas juegan un papel fundamental. Y en la actividad diaria médica se estudia mucho.
Profe, ¿cuáles son los niveles normales de...? No lo sé, no lo sé. Aquí tenemos un ejemplo. En Chile no hay tanto problema, pero en Europa, cuando llueve, la gente tiene la costumbre de irse al bosque a buscar champiñones. No todos los champiñones son comestibles. Y esta, la Amanita phalloide, es un champiñón que se parece mucho a champiñones comestibles. Y si se dan cuenta ustedes, los que nosotros comemos, pero ven que como la parte superior del champiñón es media verdosa, no es blanca totalmente como la que consumimos. Bueno, esta va a actuar, va a producir toxinas que actúan a nivel de hígado y riñones, pero va a actuar principalmente en el hígado generando un fallo hepático. Si nosotros consumimos 30 gramos, que no es nada, de estos champiñones, morimos. Eso genera la muerte. Y aquí vemos en el gráfico cómo se aumentan los niveles de la transaminasa, la ALT, a medida que pasan las horas. Las personas pueden morir 3 días después de haber ingerido esto. ¿Ya? Y entonces hay tratamientos, pero hay que ver si mientras más cercano a la intoxicación aparecen, se pueden tratar, si no, no. Desgraciadamente, como les digo, en Europa hay mucha muerte por estos hongos tóxicos, porque la gente cree que conoce los hongos comestibles y los consume. Hay una serie de mitos con respecto a eso. Por ejemplo, colocan el hongo en una cuchara de plata y si la cuchara cambia de color, entonces puede ser que sea tóxico. Pero desgraciadamente existe toda esa cultura. Ya. Entonces, por un lado teníamos la transaminación y la desaminación. Entonces, la desaminación, vamos a ver que el grupo amino va a liberarse del aminoácido. Normalmente, la desaminación ocurre por procesos de oxidorreducción y se denomina desaminación oxidativa. Y entonces aquí tenemos el ejemplo del ácido glutámico que se oxidó y forma ácido alfa-aminoglutámico y por hidratación el grupo imino va a formar el amoníaco, que es el que se va a liberar y se forma ácido alfa-acetoglutárico. Son reacciones reversibles que están favorecidas cuando tenemos un déficit de ATP, porque tenemos ADP, y de GTP, tenemos GDP, y son inactivadas justamente cuando estos componentes están en altas concentraciones, ATP, GTP, NADH, el fosfato de piridoxal, que es el ketanfiel. Existe otra condición que es la transdesaminación, que es la condición mixta, ¿ya? Entonces, se separa el grupo amino del aminoácido diferente del ácido glutámico que acabamos de ver, ¿cierto? Y hay una serie de reacciones de transaminación que son catalizadas por una enzima llamada deshidrogenasa de L-glutámico. Y entonces el grupo amino de cualquier aminoácido es trasladado al ácido alfa-acetoglutárico y se forma el ácido glutámico, que después de desaminado
y libera el amoníaco, ¿ya? Entonces, se utiliza como intermediario el ácido glutámico para liberar el grupo amino. Por eso se habla de transdesaminación. ¿Cuál sería el intermediario? El ácido glutámico. Entonces, esta desaminación, que recibe el nombre de desaminación oxidativa de glutamato, libera su grupo amino, ocurre en las mitocondrias de los hepatocitos, ¿ya? Entonces el glutamato va a oxidarse y para eso usa el NADP. ¿El NADP dónde se forma? ¿Dónde se usa NADP, NADPH? ¿Dónde se forma el NADPH? En el ciclo de Krebs. No. NADH se forma en el ciclo de Krebs. NADPH es la ruta de las pentosas fosfato. Muy bien, Constanza. Allí. ¿Ya? Entonces, usando, ¿se acuerdan cuando vimos la ruta de las pentosas fosfato? ¿Cuáles eran los órganos que más usaban esta ruta? Ahí teníamos el hígado, ¿cierto? El glutamato deshidrogenasa y entonces se forma el alfa-cetoglutarato. ¿Cómo es el transporte de los grupos aminos al hígado? El amonio es tóxico para la célula y recuerden ustedes que el hígado es un órgano depurativo, ¿ya? Entonces, el glutamato es convertido en glutamina por acción de la enzima glutamina sintetasa. Entonces tenemos el glutamato que va a utilizar energía del ATP y va a dar origen al alfa-glutamil fosfato. Este compuesto va a liberar el grupo amino, ¿no? Y este grupo amino va a dar, la incorporación del grupo amino a este sistema va a dar la glutamina. Y la glutamina va a liberar el grupo amino que va a ir al ciclo de la urea y va a dar origen al glutamato. De esa forma es que se va liberando el grupo amonio, ¿ya? Entonces, tenemos un grupo amonio sobrante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese grupo amonio? Se va a asociar, ¿no?, con el alfa-glutamil fosfato y va a constituir la glutamina, y la glutamina es la que va a entregar el grupo fosfato, el grupo amoníaco a la urea, al ciclo de la urea, y se forma glutamato. Hablábamos del ciclo de glucosa-alanina, eso lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el músculo? Cuando se degradan las proteínas en el músculo, vamos a ver que hay dos destinos. El glutamato puede dar origen a la glutamina o puede dar origen a la alanina, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos en el músculo los aminoácidos que van a estar liberando el grupo amonio y este es captado por el glutamato. Y se forma el alfa-cetoglutarato porque el piruvato va a captar el grupo amonio y va a formar la alanina. ¿Qué pasa con esa alanina? Va a través de la sangre al hígado. Y en el hígado ocurre el proceso contrario.
Entonces la alanina va a dar origen a piruvato. Y el cetoácido da origen al glutamato, y el glutamato es el que va a liberar el grupo amonio, que va a entrar a la vía de, al ciclo de la urea. ¿Ya? El piruvato, bueno, va a ser utilizado, ¿no?, en la gluconeogénesis, y se forma glucosa, y la glucosa vía sanguínea llega al músculo, y la glucosa se degrada, da origen a piruvato, y así sigue el ciclo. ¿Ya? Entonces, el ciclo de glucosa-alanina, que lo vimos como generador de gluconeogénesis, es importante para poder eliminar el grupo amonio de los aminoácidos que se están degradando. Ya, bueno, desaminación por deshidratación. Algunos aminoácidos como la serina, tirosina y cisteína van a desaminarse por deshidratación, y se va a dar origen a cetoácido y amoníaco. Entonces, aquí vemos la serina, que se está deshidratando y liberando el grupo amino, y da origen al piruvato. ¿Ya? Entonces, el cetoácido en este caso es el piruvato. ¿Ya? Entonces, estas reacciones químicas son importantes para entrar a las vías metabólicas de los hidratos de carbono y de los lípidos. Entonces, por un lado, estamos perdiendo un aminoácido, pero estamos incorporando un compuesto que puede proporcionar energía. Entonces, ¿cómo se forma la urea? La formación de urea se llama ureogénesis. Ocurre exclusivamente en el hígado. ¿Ya? Y entonces vemos que el grupo amonio se asocia con dióxido de carbono y forma lo que es la urea, más 2 moléculas de agua. Entonces, la urea tiene 2 grupos amino asociados a un carbono, y este carbono está asociado a el oxígeno. ¿Ya? La urea tiene una toxicidad muy inferior al grupo amino, al grupo amonio. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la urea en el hígado, ella vía sanguínea llega a los riñones, ¿no? Y los riñones se excreta. Se excreta alrededor de 25 a 30 gramos de urea diario. Cuando los riñones no están funcionando bien y hay problemas metabólicos, se genera una afección que se llama uremia, en que tenemos una producción muy grande de urea, y eso es tóxico para los riñones. Ya, el proceso de formación de la urea es más complejo que esto, pero lo vemos en condiciones como sintéticas, ¿ya? La formación de la urea va a estar dada por un ciclo, y este ciclo recibe el nombre de Krebs-Henseleit, ¿ya? Ese es el ciclo de la urea. Por si acaso, si lo ven en alguna parte, es el ciclo de la urea. ¿Ya? El ciclo de urea está relacionado directamente con el ciclo de Krebs, como se lo mostré anteriormente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, los ácidos glutámicos y asparticos van a dar un aporte directo de nitrógeno
en los grupos amino para la síntesis de la urea. Y entonces aquí las transaminasas van a jugar un papel muy importante para que se pueda alimentar este ciclo. Entonces aquí tenemos el ácido glutámico que se ha formado, ¿cierto?, por todos los procesos que acabamos de ver, ¿no?, que un aminoácido se desamina, forma el cetoácido y forma el ácido glutámico. El ácido glutámico se va a oxidar y va a dar origen al amonio. Los aminoácidos y las aminas van a desaminarse y forman el grupo amonio. El grupo amonio se asocia con el dióxido de carbono y gastando energía y va a dar origen a carbamil fosfato y el carbamil fosfato va a dar origen a la citrulina. La citrulina es fundamental en el ciclo de la urea. La citrulina va a dar origen al ácido arginino succínico por la asociación con el ácido aspartico. Entonces, citrulina más ácido aspartico, ácido argino succínico. El ácido argino succínico va a dar origen al ácido fumárico y a la arginina. Y la arginina es la que va a dar origen a la urea. Entonces, ¿cuál es el alimentador del ciclo de la urea? El carbamil fosfato, que se asocia con la ornitina y forma la citrulina. ¿Y quién va a ofrecer, quién va a dar origen a la urea? Es la arginina. Ya, vuelvo a repetir. El ácido glutámico se va a oxidar y se va a desaminar, que se desamina por oxidación, y forma el amoníaco. El amoníaco, en presencia de dióxido de carbono, va a dar origen a un compuesto, porque nosotros vimos anteriormente, aquí, en la diapositiva anterior, que fácilmente el dióxido de carbono se asocia con el amoníaco y forma la urea, pero no es tan fácil, ¿no? Es todo este paso que se necesita para que ocurra eso. Entonces, el ácido glutámico se desamina por oxidación y, bueno, también puede haber otras desaminaciones por otros caminos, pero bueno, el grupo amino, el amoníaco es lo que nos interesa. El amoníaco se asocia con el dióxido de carbono y se fosforila, formando el carbamil fosfato. Carbamil fosfato se asocia con la citrulina. La citrulina va a asociarse con el ácido aspartico y va a formar el ácido arginino succínico. Este ácido va a dar origen a la arginina y el ácido fumárico. Y la arginina va a dar origen a la urea. El ácido fumárico entra al ciclo de Krebs. El origen del ácido aspartico viene del ciclo de Krebs, porque el ácido oxalacético va a ser el cetoácido que va a recoger el grupo amino de un aminoácido que se haya degradado y va a dar origen al ácido aspartico. Y entonces ese es el ciclo de la urea. Ya. Vamos a descansar ahora
y vamos a volver a retomar el ciclo de la urea. Yo sé que les he hablado de muchas cosas y el alimentador es el carbamil fosfato, que se asocia con la citulina. ¿Ya? Entonces, ya. Volvemos a las 10:20.